Buenas noches. Yo sí le escucho. Buenas, buenas, le escucho. Buenas noches. Se mira la pantalla que estoy compartiendo. Sí, 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 se ve. La presentación de comunidad ya full stack. Eso es lo que Así ven. es. sí. Ok, bueno. Entonces procedemos pues a la presentación del curso. Buenas noches tengan todos. Bienvenidos a la primera sesión del curso introductorio de Java, donde el principal objetivo es de que ustedes obtengan las habilidades básicas para desarrollar programas sencillos en Java, tratando de utilizar las mejores prácticas posibles para que nuestro código sea legible y su mantenimiento sea más fácil. Si no me escuchan bien en algún momento de la presentación, me lo pueden hacer saber para tratar de hablar un poco más claro. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me escuchan? Sí, Sí, sí. sí, está bien, Ok. sí, está bien. Nosotros le avisamos por cualquier cosa. Ok, está bien. Entonces vamos a la presentación. Mi nombre es Jorge Abraham Torres, soy ingeniero en sistemas y tengo más de 10 años de experiencia en el desarrollo de software y administración de bases de datos. Actualmente me desempeño como analista programador y tengo a cargo unos cuantos sistemas, los cuales administro tanto a nivel de código fuente como a nivel de base de datos. Bueno, ¿qué es Java? Java es un lenguaje de programación para desarrollar aplicaciones, el cual fue desarrollado por James Gosling de Sun Microsystems. Es multiplataforma ya que funciona prácticamente en cualquier dispositivo, servidor o sistema operativo. Java es rápido, seguro y fiable. De hecho, esta podría ser la respuesta a la gran pregunta de por qué Java. Esto hace que muchas personas consideren el por qué aprender este lenguaje de programación en lugar de aprender algún otro como Visual Basic, C Sharp. De hecho, esa pregunta es bastante controversial porque prácticamente cada quien va a defender el lenguaje de programación en el que se especializa o en el que tiene mayor experiencia y dominio. Pero para justificar por qué aprender primero Java en lugar de otro, el lenguaje de programación podríamos decir que es simple, es fácil de leer, el código es fácil de leer. También existe una gran cantidad de material de aprendizaje. Además, hay una gran cantidad de ayuda en Internet, ya que cuenta con una fuerte comunidad de colaboradores que siempre están dispuestos a apoyar a quien tenga alguna duda. También existe una gran cantidad de librerías y códigos de ejemplo. Y aparte, uno de los lenguajes de programación mejor pagados de la actualidad. Eh, bueno, en esta imagen vemos, pues nos podemos dar cuenta de que Java prácticamente es parte de nuestra vida cotidiana. Está presente en más de 3.000 millones de dispositivos, desde sistemas de vuelo, cajeros automáticos, reproductores Blu-ray, robótica, sistemas de operaciones bancarias, en los cuales realizamos pago en línea o transferencias de dinero. Igual hasta sistemas de geolocalización. Incluso en las aplicaciones de mensajería como WhatsApp y Telegram se utilizan los apples de Java. ¿Cómo funciona? Bueno, primero el programador escribe las instrucciones de código utilizando un entorno de desarrollo integrado, mejor conocido como IDE, por sus siglas en inglés. Luego, este código Java es compilado en bytecodes y después es interpretado en las diferentes máquinas. Esto último es gracias a la máquina virtual de Java, la cual es un motor que proporciona un entorno de tiempo de ejecución para controlar el código o las aplicaciones Java. Esta convierte el bytecode de Java en lenguaje de máquina. La máquina virtual de Java es parte del Java Run Environment. En otros lenguajes de programación, el compilador, cuando se compila el código, produce directamente código de máquinas para un sistema en particular. Sin embargo, en Java, el compilador produce código para la máquina virtual, que es de la que estamos hablando, la conocida como máquina virtual de Java. Bueno, vamos a hablar del el JDK y el JRE, Java Development Kit y el Java Runtime Environment. El JDK o Java Development Kit es un entorno de desarrollo que se utiliza para crear aplicaciones
applets y componentes utilizando Java. El JDK incluye herramientas las cuales son útiles para desarrollar y probar programas escritos en Java. Y además estas se ejecutan en la plataforma pues de Java. Todo va ligado a Java. En el JDK está incluido el programa java.exe. Este es el que se utiliza, como vimos en la imagen anterior, para compilar el código de Java y para que pase a bytecodes. Con respecto al JRE, el Java Runtime Environment, este proporciona las bibliotecas, como vimos en la imagen anterior, también tiene la máquina virtual de Java y otros componentes que se utilizan para ejecutar applets y las aplicaciones escritas en Java. Bueno, es decir, es como una capa de software que se ejecuta sobre el sistema operativo de la computadora y permite que los programas Java puedan ejecutarse prácticamente en cualquier sistema operativo. Pasaremos a la siguiente diapositiva, los IDEs. Como vimos en dos diapositivas anteriores, el programador escribe código fuente en IDE. Entonces, vamos a hablar de los IDE. Existen varios entornos de desarrollo que pueden ser utilizados para gusto de cada quien para desarrollar aplicaciones de Java. Entre ellas podemos mencionar, bueno, las que tenemos aquí: NetBeans, Eclipse, IntelliJ IDEA, JDeveloper, Dr. Java, JCreator, BlueJ, MyEclipse, e incluso si tienen data hasta lo podrían hacer en bloc de notas. Prácticamente el IDE facilita, pues, porque en tiempo real te va dando los errores de escritura, los errores que tengas y te permite corregirlos. A diferencia, pues, de que lo haga en un bloc de notas, de que te das cuenta de que tuviste un error en X línea hasta que lo vas a ejecutar. Cada una de estos IDE ofrece distintas bondades a la hora de usarlo. Le podríamos decir que la selección del IDE por cada uno de nosotros en cierta medida dependería del proyecto que se necesita pues completar, pero al final cada quien es libre de utilizar el que satisfaga sus necesidades, con el que se sienta más cómodo. De los mencionados anteriormente, los más populares y utilizados en la actualidad son Eclipse, el NetBeans y el IntelliJ IDEA. Entonces, bueno, esa era parte de la teoría general, conceptos básicos. No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta o pasamos ya a hablar de los ejemplos prácticos. Entonces, ustedes mandan, no sé, seguimos. ¿Preguntas? Bueno, voy a suponer de que seguimos. Ok, entonces ahora vamos a ver un par de ejemplos prácticos, pero antes de iniciar con ellos es bueno saber de que Java sigue una serie de convenciones de codificación para que se tenga una mejor lectura y un mantenimiento más fácil de los programas a largo plazo. Porque muchas veces si programamos de manera desordenada, hicimos, qué sé yo, un método que funciona bien, pasó el tiempo, pasaron los años y hay que modificar o mejorar ese método cuando regresamos. Si no codificamos de manera correcta o siguiendo convenciones, entonces ya no nos acordamos de qué pasó ahí. Entonces prácticamente sale más fácil volverlo a hacer desde cero que mejorar lo que está. Entonces eso tiende a que perdamos tiempo porque tenemos que volver a entender en qué consiste el proceso para volverlo a codificar. Entonces por eso es bueno seguir convenciones de codificación para tener un mejor mantenimiento a futuro de los programas que vamos codificando. En sí, las convenciones de codificación de manera general son un conjunto de normas para un lenguaje de programación específico. O sea, cada lenguaje de programación puede tener sus convenciones de codificación.
que recomiendan estilos de programación, como les mencionaba, las buenas prácticas y los buenos métodos para mantener el aspecto del código fuente, que sea mejor leíble. Si bien otro programador que le asignan su proyecto puede entender qué fue lo que se hizo y no hasta ese momento quiere averiguar qué se hizo. Estas convenciones incluyen desde la organización de archivos, la indentación, los comentarios, la forma en que declaramos las cosas, espacio en blanco, ya de apertura y cerrado. En sí, cosas generales para dar una mejor apariencia a nuestro código. Se recomienda a los desarrolladores que sigan estas convenciones para ayudar a mejorar la lectura del código fuente y facilitar el mantenimiento del software, como le estaba mencionando. Las razones principales de la existencia de estas convenciones son para reducir los esfuerzos y a la hora de leer y entender el código fuente y mantener el estándar de estilo adecuado al lenguaje de programación. De esta manera nos centraríamos en revisar los puntos más importantes de nuestro código fuente más que en sintaxis y estilos, que era lo que les mencionaba anteriormente, con respecto a darle mantenimiento a un método, a una función, a una clase que programamos hace varios años y que si no seguimos las convenciones establecidas, se nos haría más difícil darle mantenimiento. Estas convenciones, hay convenciones generales que te sugieren sí el lenguaje, pero de igual forma, un equipo de trabajo puede establecer igual ciertas convenciones, cómo declarar una variable, cómo se van a llamar, si llevan prefijo, qué tipo de datos utilizar en dependencia del tipo de operación. Entonces, se pueden ajustar, se pueden reutilizar las ya existentes. Entonces, al final, esto es a gusto del programador, pero siempre hay que mantener un estándar, pues hay que tener algo establecido para no caer en la tentación de que ahora voy a probar esto, ahora voy a probar esto otro, y usando tantas cosas, después el código se haga ilegible. Entonces, ya sabiendo esto de las convenciones de codificación, pasaremos a algunas convenciones de escritura específicas para Java, que algunas de ellas son generales del lenguaje de programación y otras son específicas que se recomiendan de manera general varios programadores que hay en la web que dan charlas y hacen videos. Entonces, por ejemplo, en las convenciones de escritura Java se sabe que hay palabras reservadas. Pues Java contiene una serie de palabras que sirven para la identificación de operaciones, de los métodos, las clases, etcétera. Esto con el fin de que el compilador pueda entender los procesos que se están desarrollando. Estas palabras no deben ser utilizadas por el programador para nombres de métodos, variables, para las clases, no se deben de nombrar las clases con estas palabras reservadas que existen, pues cada una de ellas tiene un objetivo dentro del lenguaje. En sí, si ocupan un IDE, de todos modos el IDE les va a advertir de que no se debe utilizar esa palabra y les mandaría un error. En el caso que se aventuren con bloc de nota, pues como les mencioné, se darían cuenta hasta el momento que van a ejecutar el programa. Voy a ver, aquí tengo una imagen con con las palabras reservadas. Voy a ver si se las puedo compartir. No sé si la ven. Tenemos boolean, qué tipo de datos, byte, otro tipo de datos, case, que es condicional, cache, para capturar errores. Tenemos varias, tenemos int, que es un entero de 32 bits. Tenemos long, que son enteros grandes de 64 bits. While, que sirve para ciclo. Try, que igual para capturar errores. En sí, estas son un listado de las palabras reservadas: if, condicionales, double, tipo de dato decimal de alta precisión. Entonces, un listado de palabras reservadas que no debemos utilizar para nombrar pues nuestras clases, nuestros métodos, nuestras variables. Vamos a pasar nuevamente a la presentación. Bueno, no sé si la están viendo. La presentación, ok. Entonces, igual dentro de las convenciones de escritura en Java podemos hablar de las clases. Por lo general se recomienda que los nombres de las clases sean sustantivos.
y que vayan después de la palabra reservada clase. Son mayúscula y minúscula, pero la primera letra de cada palabra, si acaso el nombre de la clase tiene varias palabras, entonces se escriben juntas y la primera letra de cada palabra tiene que ser en mayúscula. Es decir, utiliza la convención de nombres camel case, más específicamente el upper camel case. Con respecto a los paquetes, los nombres de los paquetes deben iniciar en minúscula y van después de la palabra reservada package, que ahí se mostraba en el listado. Si se van a usar paquetes dentro de otros paquetes, es decir, paquetes anidados, se deben de unir mediante un punto. Y al finalizar el nombre del paquete, se debe utilizar punto y coma. En los métodos, los nombres de los métodos, se recomienda que se conforme por un par de palabras de verbo sustantivo, como por ejemplo calcular edad, concatenar nombres, o sea, para ser más específico y que se entienda el objetivo del método. La primera letra debe ser minúscula, siguiendo igual como los paquetes, la nomenclatura lower camel case. El nombre va después del tipo de método. Puede ser void, que no retorne nada. Puede ser entero, double, string. Y al finalizar el nombre del método se indica mediante paréntesis. Se abre y se cierra paréntesis y dentro de los paréntesis pueden ir argumentos si recibe argumentos para realizar algo dentro del método o puede ir sin argumentos. Bien. Las variables, la primera letra debe ser minúscula. Utiliza la nomenclatura igual lower camel case y el nombre va después del tipo de dato, que entero, string, double, boolean. Y es recomendable al utilizar las variables que los nombres tengan un significado explícito y en lo posible corto. Porque, por ejemplo, si tenés una variable donde va a ponerle edad y la nombra X, y después se utiliza en varias partes del código, entonces viene otra persona que ustedes se enfermaron, otra persona le da mantenimiento a su sistema y ve X y no sabe qué X, entonces tiene que irse a ver si acaso pusieron comentarios, que igual en Java se recomienda o en cualquier lenguaje de programación en general se recomienda ir poniendo comentarios sobre cada una de las cosas que se hacen. Esto igual para facilitar el mantenimiento a futuro. Entonces, por eso se recomienda que las variables, por lo general los nombres tengan un significado. Se identifique el objetivo de la variable. Entonces, en las constantes, las variables que son constantes son todas las letras de cada palabra debe estar en mayúscula. Y si tiene varias palabras, entonces cada palabra se debe separar con un guión bajo. Se declaran igual que las variables, con la diferencia de que el tipo de dato va después de la palabra reservada final. Y estas constantes a lo largo del código no pueden ser modificadas como las variables. Si ustedes tratan de modificar dentro del código una constante, entonces les va a mandar un error en tiempo de ejecución. De todos modos, cada una de estas cosas las vamos a ir viendo de manera práctica a medida que vaya avanzando el curso. Entonces, para que tengamos una idea más clara de cada uno de estos conceptos, porque muchas veces el concepto queda. Ajá. Diga. Java permite ofuscar el código. Sí. Sí, permite. ¿Y alguna otra pregunta? Gracias. Ok. Bueno, estamos hablando de las variables constantes y de la forma en que se deben ser declaradas. Bueno, ahora antes de pasar al ejemplo, igual veremos la estructura de una clase en Java. Voy a compartirle una imagen que encontré por ahí que habla por sí sola. No sé si la miran, me pueden decir si ven la imagen. Sí, se ve. Sí se ve. Sí se ve. Ah, ok. Entonces, bueno, esta es la sintaxis básica de Java. Y esta prácticamente es la estructura básica de una clase. Entonces, todos los archivos pertenecen a un paquete.
Como hablamos en las convenciones, si hay paquetes anidados, cada uno se separa por un punto. Igual dentro de cada clase se pueden importar otros paquetes. En este caso se está importando el paquete java.lang y después al final se pone el asterisco que indica que todas las clases que están incluidas en ese paquete van a poder ser utilizadas dentro del código. Si en un dado caso quisiéramos utilizar de todas las clases que están en el paquete una sola clase, entonces se pone el nombre de la clase. Bueno, se debe indicar el tipo de datos cuando se declara variable, ya como lo dijimos anteriormente en la presentación. Tiene modificadores de acceso, tanto las variables como los métodos. Esto igual lo iremos viendo a medida que avance el curso, cómo acceder a los métodos públicos dentro de distintos paquetes, igual cuando son protected, cuando son private, que no se pueden acceder desde otras clases. Entonces eso lo vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando el curso, cuando vayamos haciendo los ejemplos prácticos. En la estructura básica de una clase en Java siempre lleva el método main. Cuando se ejecuta un programa en Java, lo primero que hace es buscar el método main. A partir de ahí inicia la ejecución. Si no tiene el método main, entonces no se va a ejecutar. La palabra reservada new es para declarar instancias de objetos. Y siempre se utiliza punto y coma al finalizar cada línea para indicarle de que ese es el final de esa instrucción. Y se utilizan llaves para identificar el bloque de código. En este caso, aquí tenemos este bloque de código que inicia aquí y finaliza aquí, que es el bloque de código que se refiere a el método main. Y tenemos aquí el inicio y el fin de la clase. Todo lo que está aquí solo se ejecuta dentro de este método. Pueden haber más métodos dentro de esta clase y todo lo que se va a ejecutar siempre de que se manden a llamar. Bueno, si se declara un método fuera de la llave de la clase, no va a dar error. Entonces, esa es la estructura básica del código de Java. Con respecto a los paquetes se ocupan para agrupar las clases que están relacionadas. Una buena práctica de organización del código. Es prácticamente como una carpeta en un directorio de archivo. Usamos paquetes, de igual forma también se pueden utilizar para evitar conflictos de nombre. Por ejemplo, si queremos tener dos clases que se llamen persona, si están dentro del mismo paquete no se va a permitir crear. Sin embargo, si tenemos una clase de contabilidad y una clase de recursos humanos dentro de, un paquete de contabilidad y un paquete de recursos humanos, dentro de cada uno de esos paquetes puede haber una clase persona dentro del mismo proyecto y no habría ningún tipo de problema. Bueno, existen dos tipos de paquetes. Estos son los paquetes integrados ya de Java, que tienen una gran cantidad de clases que forman parte del API de Java. Algunos de los paquetes que comúnmente utilizados son el java.lang, que lo tenemos aquí en este ejemplo, el .io, .util, .awt. Entonces hay una gran cantidad de paquetes que podemos importar para utilizar sus clases en dependencia de nuestras necesidades y de lo que vayamos a hacer. Entonces también están los paquetes definidos por el usuario. Son los que el usuario crea y los personaliza en base a sus intereses para tener un orden de las distintas clases que se van creando, que es este caso de esta imagen que le estoy mostrando, que se creó este paquete para incluir ahí la clase persona. Viendo este código podemos ver qué es lo que hace. La clase persona declara una variable llamada name, y luego dentro del método main, que es el que se va a ejecutar, declara una instancia con el nombre frame de la misma clase. Y después le asigna a esa instancia al nombre, la variable nombre, el valor Peter. Y después solo la imprime.
La imprime en consola, hola y el nombre de la variable. El valor de la variable. Eso básicamente es lo que hace este bloque de código, esta pequeña clase de ejemplo. Bueno, hablando de variables, las variables son contenedores prácticamente. Estos se utilizan para Yo tengo almacenar. una duda. ¿Sí diga? Bueno, sé que es un método y que supongo que ya viene estructurado como un método básico, el método main. Sí. Pero siempre he tenido esa duda. ¿Por qué aparecen los corchetes, se puede decir, como tipo vector y el argumento? En la parte del argumento de public static void main, string, agrs y los dos, las dos. Ok, sí. Ya sí, aquí, esta parte de aquí. Esa, exacto. Ok, bueno, el método main, que es el método principal de Java, que se utiliza para ejecutar los programas, recibe como argumento un arreglo de string, de cadena. Entonces, esta parte de aquí te indica que recibe una cadena. Esta parte de aquí, que el args, es como el nombre del parámetro, del objeto. Esto puede variar. Aquí le puedes poner R, le puedes poner G. Y esta parte de aquí te indica que un arreglo, a como está aquí, puede ir aquí. Entonces, de hecho, esta parte se la iba a explicar más adelante, cada uno, la razón de ser de cada una de estas cosas del public static void main. Pero pues ya se lo voy adelantando. Pues esta parte de aquí es lo que recibe esto significa que recibe un arreglo de cadena. El main, Sí, bueno, eso ya creo que al mirarlo ya lo tenía claro, de saber que recibe un arreglo de cadenas, sí. Pero, o sea, ¿en qué momento se rellena ese arreglo de cadenas? ¿O Cuando se ejecuta, se le envía. De hecho, les podría preparar un ejemplo donde se imprima los valores que recibe el momento de ejecutar. No tenía preparado uno para la clase de hoy. Pero sí, esto en cuanto se ejecuta, cuando se va a correr el programa, él recibe el arreglo de cadena. Pero para que sea más visual, como te digo, les podría preparar para iniciar la siguiente clase un método pequeño, pues una clase pequeña para que vean cómo se imprime a través de un ciclo los arreglos de cadena que recibe al ejecutarse y que imprimírselo en consola. Ok, entonces me espero Sí, vamos a ver pues si nos da chance dentro de lo que está preparado. Pero sí, ese arreglo se le pasa al momento cuando se empieza a ejecutar la aplicación. Entonces, como te digo, creo que, por ejemplo, se pueden pasar argumentos cuando uno ejecuta el programa en la consola, ¿verdad? Uno creo que ponía el nombre de la clase o del proyecto y al costado ponía varias cadenas de texto, puede ser, y eso después, bueno, lo podía imprimir con lo que hay adentro del método. Sí, de hecho Eclipse te permite definirlo entre sus variables de entorno, las cadenas que se pueden enviar al arreglo. Entonces, por eso les decía, sería mejor que se los puedo mostrar con un ejemplo práctico, pues. No preparé nada, pues, pero se los podría preparar, pues, si están interesados. Bueno, muchas gracias. Ok, dale. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda, pregunta? Seguimos entonces. Bueno, creo que estábamos, y le iba a hablar de la variable, viendo aquí la variable name. Les decía que son contenedores, se utilizan para almacenar los valores de los datos. Y están ahí mientras se ejecuta el programa. Siempre las variables se declaran con un tipo de datos. En este caso vemos que es de tipo string. Existen 3 tipos de variables en Java. Las locales, las globales y la estática. Las variables locales se declaran dentro del cuerpo del método. Esa variable local solo puede ser utilizada dentro del método en el que se declaró
Y si en un dado caso la clase tiene otros métodos, los otros métodos ni siquiera saben que la variable existe. Entonces, tenemos también las variables globales. Esas se declaran dentro de la clase, pero fuera del método, pues. Son utilizadas dentro de todos los métodos, cualquier método que esté dentro de la clase, dentro de este bloque, puedo utilizar esa variable global. Y las variables estáticas son como prácticamente son como una clase especial de variables globales. Estas se declaran utilizando la palabra reservada static. No puede ser local. Tiene que ser, siempre tiene que estar declarada afuera de los métodos. Y esas variables se comparten entre todas las instancias de esa clase. Es decir, si creamos esta clase persona y la utilizamos en otro programa y hacemos una instancia, así como está haciendo esto aquí, person, o cualquier nombre que puso friend, igual new person, entonces esa variable mantiene el valor, y si volvemos a instanciar esa misma clase dentro del mismo programa, entonces siempre el primer valor que le dimos siempre la va a mantener sin importar qué instancia esté usando. No es como en el caso de que declares tu instancia, suponete que declaré dos instancias de clase persona, friend y friend 1. Entonces, si la variable no es estática, entonces a friend, al valor de la variable de friend, le puedes poner Peter, pues, por ejemplo. Y en el objeto friend1, que sería otra instancia de la clase, podrías ponerle María. Y cuando vos querrás llamar para saber el valor de cada una de esas variables, siempre van a tener valores diferentes. Si vos haces un system.print hola friend.name y después haces un system.print hola friend1.name, entonces va a tener los dos valores distintos si no fueran estáticas. Pero si es estática y vos le asignas, por ejemplo, a friend un valor y después en friend1 otro valor, en ambos casos va a tener el mismo valor. Entonces, como esta parte es de concepto básico, entonces solo se lo estaba explicando. A medida que avance el curso, ya miremos métodos, ya nosotros hagamos nuestros paquetes, porque la idea del curso es hacer un mini proyecto. Vamos a hacer a lo largo de las clases, vamos a hacer un proyecto, vamos a crear nuestros paquetes y vamos a estar reutilizando las clases. Entonces, a medida que vayamos avanzando el curso, vamos a ir viendo los ejemplos prácticos y vamos a ir recordando cada uno de los conceptos que estamos dando en esta clase, en esta parte introductoria. Por eso es que Marvin mencionaba al inicio que esta parte es una parte introductoria. Es más o menos para que vayan viendo de manera general los conceptos básicos de Java y se vayan familiarizando con ellos. Y a medida que vaya avanzando el curso, vamos a ir viendo cómo se aplica cada uno de estos conceptos de manera práctica, que de hecho es la mejor forma de aprender los conceptos. Entonces, cuando vayamos avanzando en el curso, como le digo, mi idea es crear un proyecto pequeño, pues en cada una de las clases ese proyecto se va a ir enriqueciendo para que al final de la clase del curso tengamos un mini proyecto aplicado todo lo que hemos venido aprendiendo en cada una de estas sesiones. Entonces, bueno, ya le hablé de variables. Bueno, hay formas, como vemos en las convenciones de escritura en Java, se recomienda que se le pongan nombres descriptivos y tienen que ser nombres únicos. No se les permite que se repitan los nombres de las variables dentro de las clases. Igual pueden ser nombres cortos como penom, salneto, pero se recomienda, pues, como les mencionaba, nombres más descriptivos como edad, suma, volumen total, primer nombre, para que en un futuro, si se le tiene que dar mantenimiento al sistema, sea más fácil identificar cuál es el objetivo de haber creado esa variable. Las reglas generales para construir los nombres pueden contener letras, dígitos, guiones bajos, signo de dólar. Por lo general comienzan con una letra. Comienzan con letra minúscula, no contienen espacio. Podrían iniciar con signo de dólar o guión bajo. Los nombres distinguen entre minúscula y mayúscula. Por ejemplo, en este caso name
si nosotros estamos declarando private string name y al momento de querer imprimirlo, donde dice hola friend.name, pero la n lo hubiéramos puesto en mayúscula, hubiera mandado un error, porque él no reconocería la variable. La variable que se declaró tenía una n minúscula. Entonces eso indica que sea case sensitive. Como mencionamos igual anteriormente, las palabras reservadas no se ponen como nombres de variables. Bueno, aquí ven al momento de declarar la variable, como habíamos mencionado, cuando se declara una variable, se ponen los tipos de datos. Los tipos de datos acompañan a las variables en las declaraciones. En este caso es string. Los tipos de datos especifican los diferentes tamaños y valores que se pueden almacenar en la variable. Estos se pueden dividir en primitivo y no primitivo. Un tipo de dato primitivo especifica el tamaño y el tipo de valor. En este caso, bueno, ya les voy a hablar de este caso. Los tipos de datos primitivos no tienen valores adicionales. Dentro de los tipos de datos primitivos de Java está el booleano, byte, short, long, int, son 8, float y no recuerdo los otros, pero de igual forma a medida que avance el curso los vamos a ir utilizando. Y los tipos de datos primitivos se denominan de referencia porque se refieren a objetos. Los ejemplos de tipo de datos primitivos, este caso que le iba a decir string, es un tipo de datos no primitivo. No es primitivo como los otros, porque prácticamente es un objeto. Con string tiene métodos que se pueden utilizar para realizar ciertas operaciones en cadenas. Por ejemplo, podemos hacer un substring a partir de string, podemos ver el len, el tamaño de la cadena. Entonces es un tipo de dato no primitivo, el string. Bueno, la diferencia básica entre tipo de datos primitivo y no primitivo es que los primitivos están definidos por Java, ya sabemos, int, long, double, y los no primitivos los crea el programador, como en el caso de las clases, pero a excepción de string, pues que ya está definido. Los tipos de datos no primitivos se utilizan para llamar a métodos, mientras que los no primitivos no. Un tipo de dato primitivo comienza con letra minúscula. Perdón. Mientras que los no primitivos comienzan con mayúsculas. Tenemos string que está en mayúsculas. Cuando mostremos los ejemplos voy a crear un primitivo como en el caso de int, un entero, y van a ver que si lo pongo en mayúscula no lo va a reconocer, va a tener que ser minúscula. También, bueno, en esta parte es importante hablar de los operadores. No están en el ejemplo. Bueno, sí, de hecho hay un operador. Es importante hablar de ellos. Java tienen varios tipos de operadores. Entre ellos tenemos el operador aritmético, los operadores de asignación. Como les decía en este ejemplo, hay un tipo de operador que es el de asignación. Aquí vemos cuando se asigna el valor Peter a la variable name. Ese igual es un operador de asignación. Tenemos los operadores de comparación, los operadores lógicos. Y a medida que vaya avanzando el curso, como les decía anteriormente, vamos a ir hablando y conociendo sobre cada uno de ellos. Ya que los vamos a ir utilizando en los ejemplos de los temas siguientes, pero de manera general, ahorita podemos hablar de los aritméticos, ya que vamos uno de los ejemplos de hoy, vamos a hacer un casito práctico sencillo, donde vamos a utilizar uno de los operadores aritméticos como en el caso de la resta. Los operadores aritméticos se utilizan para realizar operaciones matemáticas, suma, resta, multiplicación, división. Bueno, ahora que ya hablamos de cada uno de los conceptos, podemos proceder a ver un par de ejemplos funcionales, donde se aplique lo que acabamos de ver. Bueno, siempre se ha dicho pues de que la mejor forma de aprender es la práctica. Pues no sé, hasta el momento, ¿alguna pregunta? ¿Seguimos? Seguimos pues. Quiero ver si tengo, ya les comparto pantalla. Creo que ahí está. Están viendo la presentación, ¿verdad?
En la parte que dice ejemplos prácticos. No, Sí, me parece bien. aparece el entorno. Aparece El el IDE. Pared, Eclipse, salía Eclipse. Eclipse. Sí, sale el líder, pues. Ah, ok. Bueno, sin querer la compartí. Ok. Entonces, hagamos pues un programa en Java. Una pregunta. ¿Sí? ¿En qué se basa un desarrollador para elegir el entorno de programación? Digamos, ¿por qué Eclipse y no de pronto otro entorno? Sí, es lo que les mencioné. Bueno, no sé si te acabas de unir. Es lo que les mencionaba cuando hablamos en la parte de los IDEs. De que al final, en experiencia, depende de la comodidad. O sea, yo me siento más cómodo con Eclipse, lo conozco mejor, pero como les mencionaba, cada uno tiene sus ventajas, sus bondades, pero al final, por lo menos en lo personal, yo porque me siento más cómodo con Eclipse, pero igual unos tienen, yo he trabajado solo con Eclipse, pero me imagino que cada uno tiene sus bondades por los cuales cada uno lo escoge. Entonces, en lo personal y lo que yo pienso es de que al final cada quien escoge con respecto a cómo se sienta más cómodo. Gracias. Ok, entonces, bueno, si gustan- Y en el Ajá. caso de que trabajemos con otro ID, no hay problema. No, Por de hecho ejemplo, no eres. ¿Sí? Decime. a mí me gusta trabajar con NetBeans. Sí, no te debería dar problema. Al final es un intérprete del código que va a poner. Al final la nomenclatura de Java, el código, el lenguaje, cualquier IDE que use, lo tienes que interpretar si lo haces correcto. Entonces no habría ningún problema. ¿No? Ajá. Lo sé, es que decía por si usted está trabajando con Eclipse y como dijo que vamos a hacer un mini proyecto, nosotros trabajamos con NetBeans. Yo decía, si no pasaba eso, teníamos que trabajar todos con un mismo ID en función del curso. Pues yo creo que no debería haber problema, la verdad, porque al final el mini proyecto lo que va a hacer es solo parte de código, no voy a hacer configuraciones y esas cosas. Ok, muchas gracias. Ok. Entonces, vamos a proceder con el proyecto. Como le digo, cada quien puede utilizar el IDE que, por lo menos en estos ejemplos, el IDE que con el que se sienta más cómodo. Y pues iniciaremos creando un nuevo proyecto de Java. En este caso le vamos a poner sesión 1. Aquí vamos a dejar todo por defecto. Le damos finalizar porque lo que nos interesa es ver la parte del código, que es lo que queremos ver, la estructura. ¿Sí? Estamos viendo el directorio, no estamos viendo el ID. Sí, no estamos viendo el código. Ok. Ahora. Ahora sí. Sí, ahora sí. El crisis. Sí, okay. Ya tenía unos ejemplos preparados. Como les decía, le di archivo nuevo, proyecto de Java. Aquí le puse un nombre, sesión 1. Aquí me manda un mensaje de error. Es lo que les decía, cada IDE tiene sus bondades. Aquí ya me advierte. Y todo lo demás lo dejé por defecto. Le di finalizar y me creó aquí el proyecto. Entonces tenemos el proyecto, le damos nueva clase. Entonces le ponemos un nombre.
mi primer programa Java, y si no le definimos un paquete, entonces, bueno, todo lo vamos a dejar por defecto, como les digo, lo que interesa en este ejemplo es ver el código. Le damos finalizar. Si no le ponemos un paquete, me lo crean un paquete por defecto. Vamos a eliminarlo. Bueno, no me deja eliminarlo. Ok, entonces vamos a crear una clase. Entonces vamos a poner mi primer proyecto Java. Y le vamos a poner un paquete para ir ordenando demo files. Puede ser cualquier nombre. Lo que les decía en la parte de las convenciones de la escritura de Java, en los paquetes, por ejemplo, se recomienda de que el nombre de los paquetes inicie en minúscula. Entonces, por ejemplo, si yo le pongo con la mayúscula, entonces Eclipse me advierte. El nombre de este paquete no está aconsejado. Por convención, los nombres de los paquetes usualmente inician con lowercase letter, con una letra minúscula. Dejaría crearlo, pero vamos a seguir las convenciones. Le damos finalizar y ya me pone la meca de paquete, que es al que pertenece la clase. Ya como mencionábamos durante la explicación, todas las clases pertenecen a un paquete. Entonces vamos a declarar la clase principal, public static, public static, void main. Bueno, ahí la tenemos. Si se fijan, me da error por el case sensitive. El nombre del tipo de datos está en mayúsculas. Como le mencionaba, se puede tener cualquier nombre. Llamarse B, pero por lo general se escribe args de argumento. Es público para que pueda ser ejecutado por otras clases, otros programas que lo quieran usar. Entonces, si yo le pongo privado, me manda un mensaje de error que no se ha encontrado la clase principal. Al ser privado, no lo encuentra. Static, si le quito el static, me manda un mensaje de error porque dice de que, bueno, el método no es estático. Lo que pasa es que al ser estático, al inicializarse el programa, eso se carga en memoria. Entonces, al ejecutarlo como no estático, como que no exista nada. De igual forma, si en lugar de void le pongo entero, aunque yo retorne un valor, ahí me dice que el método principal debe ser void porque no tiene que retornar nada. Y el main ya te exige que se llame name. Entonces esto siempre va de cajón. Lo que les quería mostrar. Entonces esto va de cajón. Bueno, vamos a ordenarlo un poquito. Creo que hablábamos de las convenciones. En Eclipse se tabula con control I para que vaya más ordenado el código. Y en este primer programa vamos simplemente a imprimir
Vamos a cambiar el hola mundo que utilizan todos. Guardamos, ejecutamos y ya tenemos en consola. Entonces, en sí, esta es la estructura básica de un programa en Java. Pertenece a un paquete, tiene el nombre de la clase, aquí está el bloque de código, dentro del bloque de la clase existen métodos. Puede estar el main, pueden haber más métodos, que a medida que avance la clase vamos a ir creando más métodos que se utilicen dentro de la misma clase y de igual forma que se reutilicen dentro de los otros paquetes que vayamos creando. Entonces, bueno, me imagino que algunos o la mayoría tienen experiencia en Java. Entonces, que hasta el momento, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Vamos a ordenarlo para que sea más legible el código. Y entonces, en este caso, este sería el primer ejemplo que teníamos para hoy. Vamos a crear una nueva clase y le vamos a poner mi primer proyecto Java. Entonces, si se fijan, ya me advierte Eclipse que ya existe el tipo, que en este caso es la clase, y no me deja crearlo. Sin embargo, como lo que hablamos en la parte de paquetes, si yo lo asignara a otro paquete, entonces sí me dejaría crearlo. Y aquí lo tenemos. Entonces los paquetes ayudan para eso, para organizar el código, y de igual forma si nos vemos en la necesidad de que una clase, que dos clases se llamen iguales, entonces hacemos esto pues en varios paquetes. De todos modos, al final, si hay casos específicos, lo que usamos es herencia. Creamos una clase principal, por ejemplo persona, y después de esa heredan las distintas subclases utilizando siempre las variables, los atributos generales que compartan cada una de las clases que hereden de esa clase, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante. Vamos a eliminarlo. Así me deja y vamos a eliminarlo. Entonces vamos a crear otro ejemplo para irnos adentrando en esto de Java. Ya de los ejemplos que tengo preparados, vamos a crear aquí en el paquete una nueva clase llamada nombre completo. Bueno, siempre igual, según las convenciones de Java, se recomienda de que comiencen en mayúscula, y aquí Eclipse me lo advierte. Sin embargo, me da la opción de crearlo. Se podría crear, pero siguiendo las convenciones, le vamos a poner nombre completo, dejamos todo igual para efectos del ejemplo, y ya nos crea la clase dentro del paquete demo files. En este ejemplo, lo que vamos a hacer es, vamos a poner comentario, solicitar al usuario primer nombre y primer apellido, y lo vamos a retornar concatenado. Un ejemplo básico para ir viendo los operadores de los que le estaba hablando. Profe, ¿Y diga? ¿me da permiso ir al baño? Vaya, tranquilo, de todo modo queda grabado. No hay ningún problema. Entonces, public class, nombre completo. Entonces aquí vamos a declarar variables. El nombre, una variable cadena, string, y vamos a ponerle nombre. Creo que es lo suficientemente explicativo. Algún programador que lo vea más adelante va a identificar que se refiere al primer nombre, creería yo.
De todos modos, si creen ustedes que más adelante alguien que lo vea no sepa qué significa, le pueden poner un comentario. Esta variable almacena el primer nombre del usuario. Le pueden poner el comentario. Aquí lo puse agregué en minúscula para que vieran de que, como hablábamos en los tipos de datos, el string debe comenzar con mayúscula. Entonces vamos a identarlo, como les decía en Eclipse es Control-I, y vamos a continuar. Entonces vamos a solicitar al usuario que escriba el primer nombre. Bueno, me está dando error. Vamos a ver. Me está dando un error. Espera, print. El método main lo El pasó static void, Ah, sí. profe, el static void, Sí, disculpen, se me pasó por alto. Les quería explicar de que esta variable la quería poner de manera global. Y después voy a declarar una variable de manera local para que vean de que de igual forma, aunque esta variable esté fuera del método, la van a poder usar porque estaría de manera global. El profe quería probarnos a ver que si estábamos poniendo atención. Algo así. Se me pasó por alto, la verdad, y disculpen. lo distrajo el que se fue al baño. Sí, eso fue. Ay, Fue Dios. una táctica. Lo estaba esperando. Me estresó. Sí, fue un método de distracción para que no avanzara y le diera tiempo de ir. Entonces, si se fijan, aquí digite el primer nombre. Entonces, necesitamos de que el usuario nos digite el primer nombre. Entonces, ese nombre se lo vamos a asignar a la variable. Pero ¿cómo obtenemos eso? Lo obtenemos a través de un método que pertenece al paquete java.util que es de la clase scanner. Entonces, como vimos en la estructura, podemos importar otros paquetes, ya en este caso es de los predefinidos, y podría poner punto asterisco, o podría poner, en este caso, si solo quiero, si yo sé que solo voy a ocupar el escáner, poner directamente escáner. Entonces, como les decía, aquí ya se va viendo toda la parte teórica que estábamos hablando anteriormente. Aquí vamos a hacer una instancia del objeto o la clase scanner. Le podemos poner cualquier nombre. Y con esa instancia vamos a poder leer lo que el usuario digite en la pantalla, pues, con su teclado. Entonces lo inicializamos con la palabra reservada new y ponemos, él tiene como parámetro system.in, que es la entrada del teclado. Entonces esta es la manera de instanciar un objeto. El nombre de la clase, el nombre que se le va a dar y lo inicializamos pues aquí de un solo en la misma línea para ahorrar líneas de código. Entonces ponemos que el primer nombre va a ser lo que venga en la entrada.
Dice que lo cambia static, dice, porque está global. Vamos a ver. Me lo mandó error. Vamos a declararla local para no declararla estática. Se me fue de dedazo. Y entonces aquí le estamos diciendo, le estamos imprimiendo al usuario que digite el primer nombre, y a través de la instancia de esta clase utilizamos este método de que obtiene lo que digitó el usuario. Y para comprobarlo vamos a imprimirlo. Aquí utilizamos un operador de concatenación y al guardar y correr nos pide que digitemos el primer nombre. Cuando lo digitamos, bueno, aquí le puse digite, el primer nombre es Jorge. Entonces, siguiendo con el objetivo del ejemplo, solicitar al usuario el primer nombre, no lo puse, ven que no están poniendo atención. Primer nombre y primer apellido, y lo vamos a retornar concatenado. Entonces, para no typear esto, vamos a pedirle aquí que digite el primer apellido. Y vamos a declarar otra variable, la podemos declarar aquí mismo, que se llame apellido. Igual lo que... Métodos. ¿Cómo dice? Bueno, no te escuché. No sé si me estabas preguntando algo. Primer apellido, y aquí en lugar del primer nombre le vamos a poner su nombre completo y seguimos usando los operadores. O sea, como les decía, se iban a ir a medida que vamos avanzando, vamos a ir utilizando las cosas que hablamos al inicio. Y le damos un espacio aquí para que salga separado. Entonces guardamos, ejecutamos, me pide el primer nombre, Jorge, me pide el primer apellido, Torres, y ya me devuelve, su nombre completo es Jorge Torres. Entonces en este ejemplo ya usamos varios de los conceptos que hablamos al inicio de la sesión, como importar paquetes. En este caso fue uno preestablecido, pero si tuviéramos más paquetes nosotros podríamos importar nuestros paquetes personalizados. Tenemos el uso de variables, hay dos variables. Ya hicimos una instancia de un objeto de una clase perteneciente a uno de los paquetes que importamos, y ya hicimos uso de operadores de concatenación. Entonces ya tenemos esta parte de... Profe, ¿sí, diga? una pregunta, ¿qué diferencia hay entre usar el print LN con el print? Normal. LN con el print, o sea, es decir, el print LN lo que hace es que al final de la cadena te agrega, no sé cómo se llama, un enter. Vamos a verlo. Su nombre es... en una línea nueva. Su nombre es... Pues hay un salto de línea. Sí, ya se les voy a mostrar. Su nombre es, su apellido es... Al final de donde ponen el LN pone un enter. Entonces, su apellido es... Su nombre es... Nombre. Entonces, guardamos, ejecutamos. Vamos a poner cualquier cosa. Vamos a poner BBBBB. Entonces, si se fijan, me lo imprime todo en la misma línea. Su nombre es, su apellido es. Entonces, si yo pongo el LN a esta línea, a este de aquí, él me le va a agregar el enter. O sea, él no tiene un nombre eso. El pleca N, pleca invertida N, creo que. Tiene un nombre más técnico. Entonces, Salto de línea. salto de línea, sí. Salto de línea, breakline. Sí,
Sí, esos nombres técnicos que no me quedan a mí. Entonces, si se fijan, el LN a esta línea, a este print, me le puso al final el salto de línea. Y entonces la siguiente me la pasó una línea, porque aquí prácticamente es como que yo le haya agregado el salto de línea aquí. Entonces esa es la diferencia entre print y print LN, ya la viste de manera práctica. Si le quito aquí, me lo imprime todo en una misma línea, a pesar de que esté en dos instrucciones distintas. Y si le pongo el LN, me agrega el salto de línea y te lo muestra así, pues, en dos líneas distintas. Esa es la diferencia básica entre print y print LN. Bueno, entonces ya como le estaba diciendo, ya vimos este ejemplo, ya aplicamos varios de los conceptos de los que hablamos al inicio de la sesión. Y entonces, bueno, podríamos hacer un ejemplo más para utilizar el otro operador, un operador aritmético que les mencioné al inicio de la clase. Durante la clase, cuando estábamos hablando sobre los operadores. Entonces, de igual forma, aquí mismo en este paquete, siguiendo el ejemplo, agregamos la clase, le podemos poner, tiene que ser sustantivo, recordemos, se recomienda que sea sustantivo porque, o sea, no tiene que ser porque yo ahí le pude haber puesto cualquier cosa y de igual forma me le iba a aceptar. Pero se recomienda que sea sustantivo. Entonces, igual, public class edad. Bueno, antes de que se me olvide otra vez, public static void main. A ver. Bueno, vamos a seguir como se pone básicamente aquí, al lado del tipo de datos. Bueno, vamos a dar enter. Bueno, no era ahí que lo quería dar. Me puso ahí el cursor. Ok, entonces en este ejemplo vamos a solicitar al usuario su año de nacimiento y vamos a retornar la edad que debe tener al finalizar el año. Estas son ejemplos prácticos, pues solo para que vean el uso de los operadores, de las variables. Tenía, era la lotería, marcaba al momento. No te escucho, no sé si estaba hablando aquí, quería hacer una pregunta. Bueno, seguimos. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la fecha de nacimiento, el año de nacimiento. Entonces lo vamos a declarar entero, porque al final igual vamos a hacer una operación aritmética, entonces lo necesitamos entero. Entonces, año nacimiento. Entonces vamos a solicitar al usuario que me digite su año de nacimiento. Vamos a usar de igual forma el escáner, porque el usuario va a digitar algo y nosotros lo vamos a leer. Bueno, lo vamos a aclarar antes para llevar un orden. Yo por lo general al inicio declaro la instancia y todo eso, y así voy siguiendo mi orden. Y para evitar la fatiga, vamos a hacer esto. Vamos a copiar aquí. Y en este caso, si se fijan, me envió un error. Lo que pasa es que el next lo que obtiene son cadenas. En este caso, como lo que se declaró un entero, Java reconoce que le estoy tratando de pasar una cadena a un entero, y para evitar un error
que, por ejemplo, si en lugar de un número se pone en letras, había un error. Entonces, desde aquí ya me lo advierte. Y pues en este caso no hace la conversión implícita, pero cuando lo imprima, van a ver que yo sin necesidad de convertir después el entero a string, lo puedo concatenar con la cadena, con una cadena, y no me marca ningún error. Él ya reconoce de que se está concatenando con una cadena y convierte, va a convertir el número, lo va a convertir en una cadena para mostrarlo. Entonces, ¿qué es lo que voy a obtener? Una edad. Coma. Entonces, para obtener la edad, lo que tengo que hacer es hacer uso de los operadores aritméticos. Aquí está uno de asignación. Y me hace falta algo. Me hace falta el operador, el año actual. En este caso, como les decía, al final se puede obtener pues a través de un date, obtener el year y asignárselo una variable y después hacer la resta, la operación. Pero como estamos haciendo los ejemplos sencillos, entonces, y quiero hacer uso de los conceptos de los que he venido hablando, voy a hacer una constante. Entonces, siguiendo la nomenclatura, entonces voy a decir de que el año actual es 2020. Para después este año actual restárselo al año de nacimiento. Y si le resto el año actual al año de nacimiento, voy a obtener la edad. Entonces lo último que me haría falta es mandarle a imprimir al usuario su edad. Entonces esta es la parte que yo les decía. Al finalizar el año, usted tendrá entonces voy a concatenar. Y si se fijan, me lo acepta. O sea, no tengo que convertirlo a cadena. Y para que se vea más bonito, le vamos a poner años. Punto. Por lo general se recomienda, de hecho si se fijaron, me lo estaba marcando un color naranja. Aquí me dice el Eclipse que esto es una debilidad porque se recomienda cerrarlo. Me imagino que es para liberar espacio en memoria. Entonces utilizamos el método que tiene la clase scanner close. Entonces vamos a ordenarlo con control I. Vamos a poner para que sea más legible. Guardamos, ejecutamos. Puse, dijiste su nombre, no me fijé. Sí, ese hay que quitarlo. Sí, vamos a ver si me lo... que pasa es de que 1987. Bueno, vamos a quitarlo. No me fijé por copiar y pegar. Ahora, si dijiste tu año de nacimiento, y hace la resta y dice pues que al finalizar el año usted tendrá 33 años. Entonces, porque como aquí no sabemos, hay formas pues de poniendo la fecha de nacimiento, que él calcule la edad. Por ejemplo, si naciste en junio, todavía no tendrías por qué tener 33 años, te pone 32. Si ya naciste en enero, como estamos en mayo, entonces ya sí te pondría. Entonces, pero este ejemplo es más que todo para mostrar pues los conceptos, cómo se aplican. Aquí tenemos la constante, aquí tenemos los operadores de aritméticos, operadores de asignación, aquí estamos concatenando y estamos haciendo instancias haciendo objetos de clase, importando librerías. Y pues en sí, esta sesión del curso se trataba de eso, de darle una idea general, conceptos básicos. Amigo, ahí podrías usar el if, tal vez para que la gente aprenda. Ahora estaba con un muchacho que me estaba
preguntando sobre una tarea C++ y no sabía qué era LIF y qué era LELS. Tal vez ahí podrías usar un ejemplo con el mes y el año de nacimiento y tal vez sacar sí, el condicional. Si la edad es esa o es otra. Mira, Un ejemplo, ¿no? Sí, yo te entiendo, pues, porque como te digo, yo entiendo que actualmente están conectados gente que ya tiene experiencia en Java, y estos son ejemplos muy básicos, pero por ejemplo, si acaso hay una persona, no sé si habrá pues aquí una persona que tiene conocimientos básicos, que tal vez no ha visto eso, no lo domina, entonces como todavía no lo hemos visto, yo te entiendo que podríamos poner la condicionante, extraer el año, extraer el mes, perdón, de nacimiento, igual, y de hecho igual puedo restar las fechas con el date buscar, pero vas a tener más sesiones. Sí, de hecho la idea de este curso es que se finalice en 6 sesiones. Entonces, no, buenísimo. No, sí, entonces a medida que vayamos avanzando y vayamos mostrando más conceptos, entonces se van a ir implementando. Ya como les decía, mi idea es hacer un proyectito pues donde se vaya viendo todo lo que se ha venido dando y al finalizar tengan en un ejemplo práctico todo lo que se ha visto en el curso. Sí, claro, porque digamos, por ejemplo, ahí, ese static void main string args, la gente lo pone, pero no sabe qué significa ese string args, pero eso tal vez después ahí más adelante se lo puedes decir para que la gente aprenda a meter parámetros por consola y saber qué significa. Sí, de hecho hubo una pregunta al inicio, cuando estaba explicando esta parte, de que estaban preguntando esta parte, ya les expliqué pues de que esta es una cadena de una matriz de cadena. Entraste tarde, sí. Entré seguro despuésito de que me pasaron el link. Le dije eso que me estás recomendando ahorita, de que al final voy a tratar de hacerle un ejemplo donde se vea, porque como esta clase es prácticamente básico, entonces todavía, eso se lo podría leer con un ciclo while para que vean todo lo que contiene la matriz, pero no hemos visto while. Entonces, y no hemos visto matrices tampoco. Entonces, si empiezo a adelantar y hay una persona que no tiene conocimientos muy avanzados o intermedio, entonces puede quedar como confundida. Entonces, sí, vamos a irlo haciendo y a medida que vayamos avanzando y vayamos dando conceptos nuevos, se van a ir implementando de manera práctica para que vayan viendo pues como esto de Java. Pues por eso el curso es básico intermedio, no vamos a llegar tan avanzados. No sé si más adelante se abriría uno avanzado, pero en eso estamos, pues vamos avanzando un paso a la vez. Vamos a ver en las próximas sesiones. Pues por el momento la sesión estaba planificada hasta aquí, con estos 3 ejemplos. No sé si tienen alguna duda general sobre lo que se vio. Profe. Sí. Muy independiente del curso, ¿no da asesorías externas? Bueno, al final la comunidad está para eso, para que nos apoyemos entre todos. Si alguno tiene una duda, se puede ir a la comunidad, exponer su duda y ahí cualquiera puede haber tenido una experiencia previa en la problemática que tiene uno. Entonces, igual yo no tendría ningún problema. Igual tenemos el grupo de WhatsApp. No sé pues si al final en ese grupo se pueden hacer preguntas así puntuales, pero cualquier cosa, yo estoy en la comunidad, estoy en el grupo de WhatsApp y me pueden escribir pues ahí al Messenger, a WhatsApp, y si puedo ayudarle, entonces yo no tendría ningún problema con hacerlo. De hecho, para eso estamos, pues, para ir creciendo en esto, ir ganando experiencia e irnos haciendo mejor cada día, porque todos aprendemos de todo al final, porque de igual forma, tal vez alguno de ustedes a tener alguna experiencia que yo no he tenido, o utilizado otras librerías que yo no he utilizado, de igual forma yo podría aprender de ustedes. Entonces, la respuesta es sí, no habría ningún problema con si tener alguna duda puntual para poderte ayudar en alguna problemática que tengas. Va a ser saliendo del curso, ¿no? Diga, no lo escuché bien. O sea, supongo que va a ser saliendo ya de esto, del curso. Pero es que igual depende del tipo de problemática que tenga. O sea, no sé qué te referís con asesoría, hacer un proyecto grande, hacer proyectos de clase,
Bueno, mire, lo que pasa es en que yo tengo, bueno, actualmente estoy desarrollando un sistema que necesito conectarlo con lo que es el Firebase o Firebase, y he tenido un pequeño detalle en algunas clases por ahí, por eso es que tenía, no sé, con su experiencia que dice que tiene, pues ahora sí que digo que quizás me podría ayudar, por eso es que digo que si se pueden dar algunas asesorías, muy independiente. Bueno, sí, yo no tendría ningún problema. De igual forma, no sé si hay alguna otra persona que, como te digo, por eso es el idea de la comunidad, que todos nos apoyemos entre todos. Entonces sí, como te digo, en lo personal no tendría ningún problema con tratar de apoyarte en alguna problemática que tengan. Y de igual forma, si no tengo experiencia en lo que vos, en la problemática que tenés, entonces podríamos igual buscar quién nos pueda ayudar ahí mismo dentro de la comunidad. Ok, entonces mando un mensaje a la comunidad. ¿Está bien? Gracias. Okay. Profe, pase el grupo de WhatsApp para que podamos entrar. El grupo de WhatsApp para que podamos entrar. Ok, vos estás en la comunidad. Sí. Entonces no sé si te comunicas con los administradores y hacer la solicitud. Con el profe Marvin. Marvin se llama, ¿va? Sí, hay 3 administradores, me imagino que con cualquiera de ellos. Pero en sí, entonces, no sé si el grupo de WhatsApp es para preguntas puntuales, para que puedan exponer sus dudas. De todos modos, ahí comunícate con los administradores, puede ser Marvin o con algunos administradores, y que ellos te indiquen. Profe, ¿Sí? Tengo una pregunta. Sí. En la parte del scan, decía usted, hay que declarar el importe Java.util.scan siempre, o por defecto se agrega eso a la hora de que instanciamos el scan. Pues podríamos ver si el IDE no lo permite. El IDE, vamos a ver. No, hay que declararlo. Profe, es que aquí yo te deja, mira. que usted solo... Ahí te deja. Sí, es parte de una de las bondades del IDE. Es que yo noté que usted solo lo copió y después automáticamente apareció. Sí, lo que pasa es que yo había preparado las clases, los ejemplos, y entonces los tengo aquí y los copié. Lo copié por esa parte. Yo creo que, eso Profe, de igual manera se puede adicionar antes del escáner javautil.scanner, pero sería una nomenclatura muy larga, entonces la sintaxis se vuelve muy larga, por eso se hace el import para no tener que ponerla a la par del escáner en la línea 8. Sí. Si copias todo eso y lo pegas antes de... Ajá. Sí, aquí y no usamos sí, también se puede hacer. Pero es muy larga, ¿verdad? Sí, no, y de igual forma, si tenés que volver a instanciarlo en otro lado, aquí porque solo tenés un método, solo tenés el main, pero si tenés que instanciarlo en algún otro lado, tendrías que volver a hacer lo mismo, pero si ya lo tenés importado, entonces ya solo tenés que poner esta parte de aquí, solo tendrías que poner escáner. Pero sí, se hace bastante largo y la mejor práctica es poner usar la importación de paquetes. Entonces, ¿no? ¿Alguna otra consulta, sugerencia? Bueno, yo fui referente a eso, que tiene esa sintaxis porque es una clase, para tener métodos de una clase, por eso es que tienen ese tipo de ¿cómo se llama? De estructura, que es escáner, pero es el método escáner de la clase útil, me parece, o de la clase Java, por ahí. No, escáner es una clase que pertenece al paquete java.util, y dentro de escáner hay métodos. Es uno de esos métodos, es nextIn, next, de hecho hay varios. Cuando le damos punto aquí, deme un chance, aquí me sale todo lo que
lo que tiene esa clase. Entonces, esto es una clase, no un método. Esteban Chávez es como que está preguntando sobre el punto. El punto no significa nada porque ese que está en la, espere, en la línea 14, porque es parte de una cadena, ¿ok? O sea, es el string. No logré comprender lo que dice. Fue que el profe No, borró, es que en la borró lo línea, que tenía escrito. en la línea 14, no, en la línea 14, después donde está concatenando edad, años, punto. Él pregunta que por qué el punto. Es un cierre de frase. Años, punto. Así, Sí. él preguntaba. Para que se lea aquí el punto, para que se vea. Sí, era para que salga años, punto. Sí, preguntaba por eso. Disculpa. Sí, eso aparece del punto. Sí, no, lo puedo quitar en una cadena. No haría ningún problema. ¿Alguna otra consulta, comentario? Profe, ese que dice final in se me fue. ¿Para qué? Así se declaran las variables constantes. Una variable constante se utiliza cuando tenés un valor que no va a variar. Por ejemplo, en este caso lo puse el año actual, pues como método ejemplo, pero podría ser, por ejemplo, si tenemos un sistema de nómina y va a calcular ins, podrías poner el ins como una constante porque ya tiene un valor establecido. Igual si tenemos un sistema de nómina y tu empresa tiene un patronal, podrías dejarlo como constante igual. Entonces, para eso se ocupa final, para establecer de que esta variable es constante. Y según las convenciones que le explicaba al inicio, se nombra poniendo todo en mayúscula, y si tiene más de una palabra, se separan por guión bajo. Más que todo para las buenas prácticas, porque por ejemplo aquí el código es pequeño, pero suponiendo que esto estuviera de manera global y hubieran, qué sé yo, 1000 líneas, y tal vez ustedes sean un método y solo ven esto, entonces si ya lo ven que está en mayúscula, ya saben que es una constante, y que en ningún otro lugar del código eso va a obtener un valor. Pero si yo esto lo pusiera así, por ejemplo, y ustedes lo ven en otro lado del código, qué sé yo, en la línea 800, entonces tendrían que ir a verse, y esto qué es, a dónde se asigna, ya de darle clic secundario, buscar ahí la referencia y esas cosas. Entonces al seguir las convenciones, si ustedes se lo encuentran en la línea 800, ya van a saber que es una constante y que ese valor nunca va a variar. Entonces eso es el final, pues indica que esta variable es una constante y que a lo largo del código, de este código, no va a cambiar su valor. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Sería bueno que platicara un poco acerca de lo que consiste en las clases abstractas. Ahorita solo estamos trabajando con clases de tipo pública, privada, y me gustaría conocer un poco más de ese aspecto, porque no manejo mucho eso y pues, lo que he aprendido no conozco nada de eso sobre las clases abstractas. Sí, entiendo. Sí, en el contenido del curso está eso. En siguientes sesiones se va a ver todo eso de manera más puntual, parte de teoría y con ejemplos para que se pueda entender y se pueda aplicar en nuestra práctica, en nuestro trabajo, donde lo utilicemos. Entonces no te preocupes que se va a ver esa parte. ¿Alguna otra pregunta? ¿Podría pasar entonces el link de la comunidad? Lo que pasa es que a mí me pasaron el link, pero muy aparte, no estoy en ningún grupo. No sé si sería posible. Sí, me imagino que al finalizar esta sesión, el administrador me imagino que dar palabras de cierre y ahí le va a compartir todo lo referente a la comunidad, al curso y a todos los beneficios de estar inscrito, ser miembro de la comunidad. Entonces, me imagino, no sé, que lo van a poner, pero se llama Comunidad de Java Full Stack Nicaragua. Estaba en la presentación. Ya voy a tratar de compartirlo para que lo mires. También lo puedes ver en el enlace de la comunidad, en la descripción de la página de Facebook. Puedes ver el enlace también. Ahí está disponible. En el chat pasé el enlace del grupo de Facebook de la comunidad Java.
Ah, ok. Entonces, eso sería todo por la sesión. Muchas gracias por asistir y por su atención, y esperemos de que se unan a las siguientes sesiones. Van a ser igual sábado a las 6 de la tarde. Y vamos a ir viendo pues distintas funciones de Java, y vamos a tratar de hacer un proyectito pues para que les quede más la idea más clara sobre lo que vamos viendo. Yo por mi parte quiero decir gracias. Buenas noches a todos. Igual gracias. Creo que hablo por mí todos los muchachos que queremos decirle gracias por su tiempo. Y el próximo sábado para que nos pueda seguir enseñando. Ok, no, gracias a ustedes por asistir, por tomarse el tiempo para asistir, por el sábado. Podrían estar tranquilos descansando, pero yo sé que este es un tema de interés. Esto les va a ayudar a crecer como profesionales. No está de más dominar varios lenguajes de programación, o si gustan pues se pueden especializar en uno, y por qué no Java, pues es un lenguaje que actualmente es bastante demandado, y hay bastante oportunidades de trabajo en él. Entonces, pues muchas gracias. Por mi parte sería todo, y entonces espero verlo el próximo sábado. Muchas gracias. Gracias. Buenas noches. ¿Me escuchan? Gracias y buenas noches. Sí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Antes de que se desconecten, les voy a pedir algo, por favor. Sí, aquí seguimos. Por favor, bueno, les habla Marvin Argüello. Yo soy uno de los administradores de la comunidad. Necesito que por favor me llenen un cuestionario correspondiente a la sesión 1 del curso. Yo estuve viendo las preguntas que hicieron durante el transcurso de la sesión con respecto a lo que mencionaron al inicio de qué gestor de base de datos se iba a utilizar. Posiblemente se utilice SQL Server, pero si ustedes prefieren que implementemos uno que ustedes deseen, pues lo pueden sugerir. Sería bueno que también lo hicieran con Microsoft Access, que también es bastante demandado por parte de varias empresas y comunidades. O también Oracle. Ajá, son Oracle también. Yo creo que creo que sería mejor una base de datos en tiempo real. Ahorita se está manejando mucho por cuestiones de LOT, que ¿cómo se llama? Que es lo que viene arrasando en todas las cosas. Entonces las bases de datos en tiempo real son algo que están muy demandadas actualmente. En ese caso, no sé si me escuchan. Sí, estamos. También pues en este caso estaría la duda en que si se va a utilizar un tipo de gestor de base de datos, retomando la pregunta de aquel joven que habló acerca de utilizar NetBeans u otro entorno de desarrollo. Me imagino que eso también, la configuración de la conexión de la base de datos cambia según el entorno de desarrollo. Unos usan NetBeans, otros usan Eclipse. Entonces, para que manejemos pues también el mismo lenguaje, pues, porque escuchaste que un joven está más familiarizado con otro IDE. Entonces, cuando empecemos a trabajar con el tema de base de datos, creo que ahí nos vamos a confundir unos que otros, más que todo a la hora de crear las conexiones. Ok, sí, vamos a tomar en cuenta esa parte. Igual vamos a preguntarles a través del grupo para definir cuál va a ser el gestor que vamos a utilizar. Con respecto a los temas, pues si ustedes se fijan, la mayoría de lo que se va a abarcar es con respecto a la parte básica de Java. Más adelante van a ver esos conceptos de clases abstractas, de interfaces.
Todo eso se va a ir explicando a medida que vamos avanzando en el curso hasta llegar a la parte de Swing y con lo que es, y finalizamos con lo que es base de datos. Les voy a pedir que me llenen el formulario que se les compartió y pues también les vamos a pedir que estén atentos a los webinars de la comunidad porque la comunidad va a tener webinars con temas diferentes a esto que están viendo ahorita. Ahí van a ver, por ejemplo, alguna sesión de Git u otra sesión de Android. O sea, van a ser temas distintos a esta sesión. Esto es un curso, lo que se está facilitando a través de Zoom en este momento. Pero van a haber otras sesiones en las que se van a compartir otras tecnologías y esperamos que participen, pues. Bueno, eso sería todo y gracias a todos por su tiempo y pues la dedicación que le están dando al curso. Al contrario, gracias a usted por brindarnos su sabiduría, su conocimiento. Gracias a usted. Gracias. Entonces quedamos que el otro sábado nuevamente nos conectamos en otra sesión de Zoom, ¿verdad? Sí, el próximo sábado y también en la plataforma, en la página, en el grupo de Facebook se va a estar compartiendo otros eventos que vamos a tener de parte de la comunidad. Van a ser webinars. Entonces, así que estén atentos. Muchísimas gracias. Excelente, estimado. Muchísimas gracias. Muy buenas noches. Saludos ahí a Jorge. Buenas noches. Excelente trabajo. Amigo, creo que estás grabando, ¿verdad? Sí, la sesión quedó grabada. ¿Esa dónde la dejas? En el grupo de Facebook. En el grupo de Java. Sí, en el grupo de Facebook. Ya mandé la solicitud al grupo de Facebook, no me acepta. Ya vamos. ¿Se va a crear un repositorio para todos estos cursos? Yo me imagino que sí, para que alguien pueda retomar el curso. De hecho, hay un repositorio de GitHub, y ahí compartimos el código. Sería bueno que pusieras la descripción del repositorio, tanto en el grupo de WhatsApp como en el grupo de Facebook, en las descripciones. Ok. Está bien. Excelente. Buenas noches, entonces, estimado. Buenas noches a todos. Buenas noches. Igual buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.